Estuvimos en una reunión muy abierta, una reunión de diálogo pleno. Fue esto a las 8 de la noche, terminamos cerca de la 1 de la mañana. Acudieron muchos y muchos de mis compañeros del grupo parlamentario del PRI, donde cada uno de ellos y cada una de ellas expresamos nuestros puntos de vista, nuestro sentir al presidente de nuestro partido. Él fue muy receptivo, escuchó con todo cuidado y atención diferentes planteamientos, inquietudes, propuestas, críticas, y dio desde luego puntual respuesta y comentarios y compromisos de parte de él en lo personal como presidente de su comité, y desde luego de parte de los senadores. Establecimos también en un ánimo renovador de trabajar, de comprometernos a sumarnos a la tarea que se nos encomiende. Y bueno, pues fue una jornada, repito, muy abierta, plena, completa, en donde se analizaron diferentes tópicos. Pero debo decir que una conclusión o una de las conclusiones más importantes es que sin duda es imperativo, es categórico que el PRI debe de transformarse. Y debe transformarse a partir de un serio, honesto diagnóstico que los propios militantes, desde la dirigencia hasta los más importantes liderazgos territoriales, debemos de expresarnos para lograr esa transformación. Debo decir que es claro que los priistas sabemos, hemos aprendido, se nos ha enseñado de que somos un partido de masas, que nacimos justamente de un movimiento importante y trascendente en la historia de nuestro país, y debemos de seguir manteniendo justamente con seriedad, con profesionalismo, pero sobre todo con hechos, en acciones concretas, el bien por este país y trabajar por lo que nos ha distinguido siempre y que lo resumimos en la justicia social. De tal suerte pues que esta jornada fue fundamental. El presidente del partido se comprometió o ratificó, mejor dicho, su compromiso de ir y de acudir a todas las instancias y estructuras del partido, acudir a los comités directivos, a sus sectores, a sus dirigencias territoriales, a sus organizaciones, a los consejos políticos, y escuchar y analizar conjuntamente para establecer un diagnóstico, y a partir de un diagnóstico directo de la experiencia de los militantes que viven, que vivimos, que trabajamos, que actuamos día con día en las cotidianamente, así como en las elecciones o en los procesos electorales, para que sea la base real, independientemente de herramientas que se puedan tener de otro orden tecnológico, técnico, sino el directo de la experiencia, para que este partido, nuestro partido, el Revolucionario Institucional, actúe, repito, en función de convertirlo en un partido que nuevamente recupere plenamente y de manera fortalecida la confianza en la ciudadanía, en todos los sectores de la sociedad, en los jóvenes, en las mujeres, en los universitarios, en los trabajadores, en los campesinos, para que finalmente nuestros principios, que emanan, repito, de un movimiento eminentemente social, siga siendo motor, visión y horizonte de nuestro actuar político. De modo que esto es lo que a nuestro interés de estar con ustedes, y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta. Tenemos anotado a Riverino Rueda, del Financiero. ¿Qué tal, senador, por acá atrás? Si quiere, sí. Se habló sobre estos casos de los recursos que se están metiendo en contra de 3 gobernadores del PRI. ¿Qué les dijo el dirigente? Y si también puso énfasis en casos de corrupción de otros gobernadores de otros partidos
que también están pues en la picota, ¿no?, de casos de corrupción. Sí, efectivamente, es un tema que fue tocado por el presidente del partido y desde luego por muchos de nuestros compañeros. Fue un tema central, fue un tema trascendente, porque es fundamental señalar que el PRI es un partido que no puede tolerar, no puede solapar, sino debe de actuar, de fiscalizar primeramente a los de casa, primeramente a quienes postula, quienes les da su apoyo para lograr ser nominados y luego convertirse en autoridades. Y a ellos, a todos, se nos debe de exigir como servidores públicos, como gobernantes, el actuar de manera proba, de modo que quien finalmente no cumpla con ese principio fundamental de honestidad, de probidad, es el propio partido quien debe de tomar la iniciativa y las acciones pertinentes para actuar en consecuencia. Es por ello que en estos casos, evidentemente, el partido y el Comité Nacional concretamente así lo ha hecho en los primeros días de su función. Tal es el caso que antier estuvo aquí el presidente Ochoa y solicitó que se le planteara al presidente de la mesa directiva del Senado que en ejercicio de sus funciones y atribuciones constitucionales solicitara a la Suprema Corte de Justicia se le diera un tratamiento preferencial a los casos de las acciones de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República había presentado justamente para analizar e invalidar las acciones que en materia de anticorrupción en estos tres estados, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, se actuara de inmediato. Y es que el principio es fundamental. En el partido hay un compromiso y lo hemos ratificado el día de ayer en la noche, de que debemos de actuar, repito, con honestidad, porque en los hechos es la única forma de ganar la confianza de la ciudadanía. Y para poder criticar y para poder fiscalizar y establecer situaciones de otras autoridades que no emanen de nuestro partido, tenemos que empezar por la propia casa. Berta Becerra. Buenas tardes, senador. Buenas tardes. En esta línea en esta nueva línea que busca el PRI, lo que pretende es su refundación, por un lado, porque ya la ciudadanía le ha perdido la confianza. Y estos hechos contra los gobernadores de Veracruz, de Quintana Roo y de Chihuahua significa que realmente va a fondo contra la corrupción, ya no va a tolerar ninguno de este tipo de situaciones. Es correcto. En primer lugar, consideramos, y fue un tema central el día de ayer, que un partido político no puede permanecer estático, debe de ser dinámico, debe de ser cambiante, porque la sociedad cambia, las condiciones, las circunstancias, el entorno social varía. De tal suerte que hay que entender los mensajes que la ciudadanía envía. El partido es un partido sensible, es un partido, repito, cercano a la población, a la gente, y nos queda muy en claro que debemos de transformarnos, debemos de establecer un cambio en el partido importante, trascendente, porque así debe de ser. Y en eso estamos y en eso nos comprometimos. Se comprometió el presidente del partido en trabajar en ello y desde luego los senadores que asistimos en un número muy importante, no obstante estar en receso, debo decirles que estuvimos más de 40 senadoras y senadores el día de ayer en la noche, no obstante que muchos incluso suspendieron algunas actividades o hasta cuestiones de descanso familiar para estar el día de ayer por considerar un tema central, justamente el hablar, el expresar lo que debe el partido de encauzar y hacerlo. Y un punto fundamental para ese cambio, para esa transformación, como lo dije hace un momento, se debe de fincar no solamente en expresiones aleatorias o en expresiones colaterales o centralizadas, sino que debe de ser el cambio
a partir de la expresión de la sociedad, en primer lugar, que debemos de escuchar, el elector, el ciudadano, pero desde luego de quienes viven y actúan en la vida del partido. Por ello el compromiso del presidente del partido y de todos de establecer esa comunicación en todas las instancias de la estructura del partido para llegar a un cambio verdaderamente real, conveniente, necesario, esperado, aspirado, y que dé y genere justamente esa confianza que se tiene. Y sí, el tema de la corrupción es un tema que al partido le interesa de manera fundamental. No puede el partido de ninguna manera solapar que un miembro, un militante que tuvo la confianza, que tuvo la oportunidad que el partido le otorgó para ser un candidato y luego un gobernante o un servidor, lo defraude y manche al partido y a sus militantes. Voy a tratar de decir, si no literal y puntualmente, una expresión del presidente, pero la aparejo. Y dijo claramente: en el PRI, el 99% de los militantes son gente honesta, de trabajo, proba, comprometida, leal a sus principios y con vocación de servicio. Y no podemos permitir, no podemos tolerar que un porcentaje menor, que aún teniendo jerarquías altas en sus funciones, mancha al partido y denigre a los militantes del PRI. En consecuencia, tenemos que actuar con toda energía, simple y sencillamente por esa razón. ¿Se puede dar de otros temas? Sí, con mucho gusto. Gracias. Sobre lo de la CENTE, señor. Ya a la Coparmex ya se sumó la Concanaco, de todos los daños que han ocasionado tanto en Michoacán ahora en el caso de las vías de ferrocarril como en Oaxaca y Chiapas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y aquí en la Ciudad de México que siguen ocasionando problemas. ¿Qué se debe de hacer, señor? Ya creo que ya es tiempo de ponerles una fecha. ¿Cuál es la postura de ustedes? Desde luego la aplicación de la ley. Vivimos en un Estado de Derecho en donde todos, unos y otros, debemos de acatar lo que las normas que nos rigen, que nos finalmente conducen en armonía o nos deben de conducir en armonía en la sociedad, en la comunidad, deben de acatarse y de cumplirse. Sí, efectivamente hemos visto y hemos escuchado con todo interés las expresiones que ya también empresarios, sector privado, los banqueros, muchos sectores de la sociedad se expresan en ese sentido. Y la respuesta es que deben de respetarse los derechos y las garantías que los ciudadanos tenemos y que están contempladas en nuestra Constitución. Y si bien es cierto que se contempla la libertad de expresión, y si bien es cierto que también se garantiza el derecho de la reunión, de imprenta, de expresión, y debe de garantizarse por el Estado mismo, también es cierto que ese derecho termina en cuanto se viola, se deteriora o se restringe el derecho de un tercero. Por eso tenemos que buscar ese equilibrio en el ejercicio del cumplimiento llana y simplemente de la ley. Sobre ese tema, si me permite, Claro. puntualizar esto de los empresarios. Ellos dijeron ayer que las acciones que están teniendo la CENTE pues son una extorsión hacia el gobierno. Desde su punto de vista, ¿sí? Bueno, toda manifestación, toda expresión que lleve consigo una inconformidad, de alguna manera pues es una voz que condiciona o pretende condicionar el que se haga algo o no se realice alguna actividad por parte de una autoridad o de un ente público, como es el caso. El término de extorsión, bueno, pues es utilizado por ellos, pero lo cierto es que sí, no se puede, repito, lastimar el derecho, las garantías de muchos ciudadanos para hacer uso
de la expresión válida, legal, cuando se está dañando patrimonios, el derecho de tránsito, de la tranquilidad, y se dañan, repito, muchos otros aspectos. De modo que, pues no sé, la definición es de ellos, pero lo cierto es que sí, no se puede permitir de ninguna manera que en ejercicio de un derecho se atente contra otro. La última pregunta es de Miguel Luna, formato 21. Gracias, senador. Preguntarle de la reunión de anoche si el presidente les hizo alguna advertencia de que está en riesgo la posibilidad de que pierdan las elecciones del próximo año, 2018, si el PRI no cambia su comportamiento, sobre todo los gobernadores que han actuado por corrupción en algunas actividades. ¿Les hizo esta advertencia o en caso de que no, usted que opinaría de ello? Se hicieron comentarios, pero fueron comentarios en el sentido más que nada positivo. Es decir, claros de que en el 2017 hay 3 elecciones muy importantes para el país, muy importantes para el PRI, que son el Estado de México, Coahuila y Nayarit. En consecuencia, los comentarios, las reflexiones, fue el de establecer justamente el trabajar en esa transformación del partido, en involucrarnos todos los militantes y en este caso los senadores, que así lo aceptamos, lo convenimos, lo ratificamos, para que justamente en esta elección que es del 17 y digamos es el escenario preliminar o previo al 18, bueno, pues el partido salga muy fortalecido. Ese fue el planteamiento en relación a este tema. ¿Es transformación o es refundación? Bueno, pues es un término que puede tener, desde luego, validez en sus dos acepciones, pero desde luego yo creo que al hablar de refundación o hablar de transformación es hablar de cambio, y cambio significa modificar un estatus en el cual finalmente no se está satisfecho, no se obtienen los resultados deseados, en donde se pretende buscar mediante mecanismos, acciones, hechos reales y contundentes, una nueva forma de hacer política partidaria, política social, política electoral. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias.